¿Cuáles son los 20 mejores prospectos que han entrado en la NBA en los últimos 10 años? Pues hoy hablamos de ellos, venga. Muy buenos a todos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Oriol Mañé y hoy estamos aquí para retroceder atrás en el tiempo. Hoy vemos la lista que ha publicado The Athletic, el medio más que reconocido por todos que me encanta, y ha publicado una lista donde da el top 20 de los jugadores que han entrado en la NBA desde 2015. Creo que es bonito de ver, creo que además ahora justo en proceso del draft, creo que además hablaremos de algunos de los que van a entrar este año en la NBA. Y es muy distinto, ¿no? Es completamente diferente lo que parecían algunos jugadores cuando entraban a la liga y lo que han acabado siendo posteriormente. Así que no os hago esperar más. Antes, eso sí, os pido por favor, si os gusta mi manera de comunicar, si os gusta el contenido del canal, si os gusta cualquier cosa de este canal de Oriol Mañé, periodista deportivo, podéis suscribiros, que a mí me hacéis muy feliz. Así que ahora sí, entramos aquí ya al top 20 y empezamos con Evan Mobley, jugador que estaba en la Universidad de South California, que nos lo colocan en el top 20, me sorprende, yo creo que podría estar un pelín más alto, aunque sí que es cierto que no fue el pick 1 ni 2 de su generación, de ese draft. Evan Mobley, por la mezcla de tamaño, el talento y la movilidad que tenía, sí que entiendo que entre dentro de este top 20 de estos últimos 10 años, aunque yo sigo esperando todavía a día de hoy que dé un pasito más, que acerque. Yo creo que el futuro de los Cavaliers pasa por sus manos y pasa por él, porque Mitchell ya sabemos lo que es, Harden ahora que ya no está Garland también ya sabemos lo que es, y Evan Mobley es el factor X o el jugador diferencial que puede elevar el techo de este equipo. Vamos con el siguiente, con el top 19, que es Jalen Suggs de la Universidad de Gonzaga. Recordemos que fue drafteado en el pick número 4 de su generación. No tuvo una entrada en la liga fácil, ni mucho menos. Su primera temporada no fue buena, pero el jugador en el que se ha convertido es espectacular. A mí Jalen Suggs es el típico jugador que siempre me gustaría tener en mi equipo, que ha tenido partidos buenos estos playoffs y que es un líder, ¿no? Es un líder, en Gonzaga también lo fue, y yo creo que entra aquí en el top 19 un poco también por toda su madurez, ese liderazgo que se le veía ya desde Gonzaga, y creo que puede ser merecedor, sí, de este top 19. Vamos con el 18 y atentos aquí porque tenemos al primer jugador de la clase del draft de este año, del draft que será el 23 en unos 6 días, para que haya el draft. Veremos dónde acaba cayendo Caleb Wilson, pero si está Caleb Wilson, ahora la pregunta es, ¿veremos a Divansa, veremos a Peterson y a Boozer? Ojo, a ver si ponen más arriba o más abajo a Cameron Boozer, pero bueno. Caleb Wilson es un portento físico, entiendo que por proyecto de jugador es alguien muy muy atractivo, pero creo que también está influyendo un poco el hecho de que sea este draft, ¿no? Que sea el draft actual, si no quizás no entraría, ¿no? Bueno, veremos, ¿no? En 5 años, pero de Caleb Wilson tampoco se ha hablado tanto durante toda la temporada, ha sido más al final, justo antes de empezar el Madness, no acabó jugando el Madness, pero Caleb Wilson es un gran proyecto de jugador, las cosas como son. Veremos dónde acaba cayendo, si es Memphis, si es Chicago, pero a mí me gusta mucho Caleb Wilson, la verdad. Vamos con el 17, Dylan Harper. Increíble ver ya aquí a Dylan Harper, la verdad. Que ahora mi duda es si estará Ace Bailey, porque Ace Bailey era otro gran prospecto. Y Dylan Harper, ¿qué podemos decir de él? Creo que nadie nos esperábamos el nivel que ha dado esta temporada siendo rookie, ¿no? El tema es que el nivel que ha dado en estos playoffs, en las finales de la NBA, siendo ya mucho mejor que De'Aaron Fox, me atrevo yo a decir, que va a obligar a que San Antonio se plantee muchas cosas y se planteen qué hacer con el futuro de la franquicia. Para mí Dylan Harper no tiene ningún sentido ya que salga desde el banquillo con el nivel que ha dado estos playoffs, ¿no? Así que me encantaba Dylan Harper en su entrada a la NBA, me sigue encantando ahora, así que vamos a ver. 16, número 16, Chet Holmgren, otro de Gonzaga, el segundo. Y también es entendible, ¿no? Al final hablábamos de Evan Mobley como el jugador con tamaño y móvil y capaz de tirar. Pues Chet Holmgren es eso elevado al cuadrado, ¿no? Creo que además también venía con un mayor cartel desde high school, venía de hacer un buen año en Gonzaga. Y yo siempre que me acuerdo del draft de Chet Holmgren me acuerdo
de todas las dudas que hubieron con el pick 1 del draft, ¿no? Recuerdo que todo el mundo creía que iba a ser Jabari Smith Jr., que sería Holmgren en el 2 y en el 3 iría Paolo Banchero. Finalmente los Magic se fueron por Banchero en el 1 y Oklahoma tenía claro que quería Chet Holmgren, siempre me acuerdo de esto, y Jabari Smith acabó cayendo al 3 para Houston. Pero bueno, Chet Holmgren, ¿qué decir de él? Para mí es un jugadorazo, por más que se cagó encima en las finales de la conferencia de la conferencia oeste. Me sigue encantando, creo que tampoco hay que juzgarlo por eso, o tacharlo, o querer traspasarlo, ni mucho menos. Los Thunder se quedaron a un partido de volver a estar en unas finales con jugadores de 23, 24, 25 años. Así que Holmgren yo creo que podría estar hasta, incluso, ¿por qué no?, más arriba. Vamos con el prospecto número 15, Jason Tatum. ¿Qué año tuvo Tatum en Duke? Fue un muy muy buen año. Además, bueno, me acuerdo también de su Summer League, ya se le veían estas cositas que tenía. Y claramente ha acabado siendo el mejor jugador de su generación, ¿no? Veremos si sale por delante en este vídeo Lonzo Ball o Markelle Fultz, pero Tatum ha sido, pero con mucha distancia del segundo, el mejor jugador del draft del 2017. Hay que tirar para atrás ya, ¿eh? Pronto va a hacer 10 años que está Tatum en la liga, es increíble. Pero bueno, Tatum más que merecido estar por aquí. 14, wow, Scoot Henderson. Me sorprende ver a Scoot Henderson, sí y no. Me sorprende porque al final su entrada a NBA no está siendo fácil, no está siendo para nada fácil y le está costando bastante este proceso de adaptación. Pero no me sorprende porque es que entraba con un cartel a la liga, que porque estaba Víctor Wembanyama por delante, pero es que se decía que en cualquier otro draft Scoot Henderson habría sido el pick 1 con amplia diferencia. Al final, bueno, al final no, estamos todavía a media carrera, ¿no? De Scoot, queda todavía mucho y veremos lo que acaba pasando con él. Ha crecido bastante este año y está progresando, pero no parece ser ese jugador. Además, yo creo que un gran error fuera G-League Ignite en vez de tratar de ir a la NCAA. Ese experimento de G-League Ignite que salió bastante mal. Pues hay casos, Scoot Henderson, Ron Holland, a Matas Buzelis, todavía le está yendo bien, pero ese año no le favoreció para nada. Ethan Almansa, grandísimo perjudicado del G-League Ignite, ¿no? Pero bueno, Scoot Henderson sigue teniendo potencial y veremos lo que acaba siendo en la NBA. Número 13, Luka Doncic. Me sorprende ver a Luka porque en la NBA ya sabéis que ver el juego de Europa es difícil. Se está viendo ahora con De La Rea, se ha visto, bueno, con el caso de Luka, ¿no? Es que Luka, recordemos que que fue escogido en el pick número 3, pero traspasado con el 5, ¿no? Es decir, fue muy muy sorprendente, ¿no? Creo yo. Yo tenía mucha confianza en Luka. Al final, creo que un jugador de esa edad, que estaba con 17, 18 años, ganando el MVP de la Euroliga, ganando la Euroliga con el Real Madrid, el mejor Real Madrid de la historia seguramente. Pero creo que no fueron lo suficientemente buenos los scouts como para darse cuenta del gran jugador que venía a la NBA, que iba para Estados Unidos. Al final, pues fue drafteado en el pick 3, como decía. Ese año, creo que es 2018, es Ayton el 1, el 2 Marvin Bagley. Vlade Divac se va a acordar de esto toda la vida. El 3 Luka para Atlanta, el 4 es Jaren Jackson y el 5 Trae Young, que es traspasado con Luka, ¿no? Así que, bonito, fue bonito ese año, Además, creo que más tarde está Shea, más tarde están varios jugadores que han acabado haciendo una gran carrera en la NBA. 12, pues mira, Dominaton, ¿no? En la Universidad de Arizona hizo un año espectacular. No hubo prácticamente ninguna duda de que tenía que ser el pick 1 del draft. Además, los Phoenix Suns ya tenían a Devin Booker, por eso yo creo que también no se fueron a por Luka. Pues bueno, al final creo que su temporada en Arizona fue tan dominante y tan buena que seguramente era merecedor, ¿no? Pero al final su entrada a la NBA tampoco fue fácil. Sí que es cierto que sus primeros años en los Phoenix Suns fueron buenos, pero llegó un punto que no sé qué fue, si mentalmente, si
por juego, no sé por qué, pero dejó de progresar, se volvió vago, se volvió... cogió malos hábitos y al final acabó siendo un jugador... acabado siendo un jugador que no ha sido ni la mitad de jugador que podría acabar siendo, ¿no? Me acuerdo esa qualifying offer o ese... era agente libre restringido y los Pacers quisieron ir a por él, los Suns tuvieron que pagarle, pero él no se quería quedar en Phoenix, al final lo traspasaron, bueno, fue un dolor de cabeza. Y es doloroso porque Ayton era un gran center que no ha acabado siendo generacional o no ha dejado una época, aunque en la NBA actual y el baloncesto moderno es más difícil, pero lo podría haber hecho perfectamente. Número 11, Ja Morant de Murray State. Qué decir de Ja Morant, ya se le veían esos flashes, ese cambio de ritmo, esa parada y arrancada, ese primer paso rápido, esos crossovers, esos saltos, ya se le veía ahí en Murray State, ha acabado siendo también en NBA, sobre todo sus primeros años, recordemos con el compitiendo muchísimo el rookie del año hasta... De hecho lo ganó él. Creo que sí, ¿no? No me acuerdo ahora mismo, tendría que mirarlo. Bueno, de hecho voy a mirarlo. Pero... Pero Ja Morant al final también es una... Sí, ganó en 2019-20. Es una pena, ¿no? El jugador en el que se ha acabado convirtiendo porque pintaba mucho mejor y también ha acabado muy estancado, ha acabado por temas extradeportivos estando fuera del baloncesto cuando debería haber estado únicamente enfocado en ello. Se ha dicho mucho, ¿no? Yendo de gángster cuando viene de un barrio de dinero o pijo o tal, pero bueno, ese jugador en Murray State era escandaloso. Número 10. Madre mía. Markelle Fultz, qué jugador. Qué jugador. Es que antes de hablar de Markelle Fultz y de que se le critique, ¿no? El que fue pick 1 del draft de los Sixers en 2017, os invito a todos a poner en TikTok o en YouTube Markelle Fultz College Highlights o algo así y fliparéis. Fliparéis a unos niveles escandalosos. Lo que era Markelle Fultz en universidad no tenía ningún tipo de sentido, era algo bestial que al final por lesiones pues ya se vio en los Sixers que no pudo progresar, ¿no? Pero a mí siempre me ha quedado esa espinita de ver lo que podría haber sido. Creo que era un jugador súper mega ultra especial y me da rabia que finalmente no se haya podido ver lo que se veía en universidad. Entramos en el top 9, Ben Simmons, hombre, creo que está hasta muy arriba, ¿no? Porque Ben Simmons venía con un cartel de el próximo LeBron, ¿no? Se le decía en LSU, en la Universidad de Louisiana, donde por cierto este año han hecho un equipazo con Saliu Niang, Jan Madar, está también Michael Rusic por allí. Han hecho un equipazo muy veterano además, que veremos lo que acaba haciendo y cómo compite. Pero bueno, Ben Simmons es otro jugador que es que prácticamente todos de los que estamos hablando podrían haber sido generacionales, ¿no? Pero es que con Ben Simmons queda un pelín más esa espinita, porque sí que vimos realmente lo que era Ben Simmons en sus primeros años, sí que vimos. Llegó a ser All-Star, compitió por el premio al mejor defensor del año, fue un jugador espectacular, muy muy bueno, y de repente se desvaneció, desapareció, perdió toda la confianza, no sé si fue por el tiro, por no tirar, porque tampoco le gustaba el baloncesto demasiado, porque es una lástima, es una lástima. A mí es de los jugadores que me da más pena ver cómo ha acabado, porque sus primeros años en los Sixers, me acuerdo siempre, jugadas de IQ que se le veían, de tirar el balón a la espalda cuando sacaba de banda y ir a atacar, creo que nos acordaremos todos, creo que fue contra los Hawks, cuando el defensor estaba de espaldas. Es una lástima, realmente es una lástima porque Ben Simmons era único, era único. Se han visto pocas cosas así. Top 8, Darren Peterson. Atentos, tenemos aquí al segundo jugador de esta clase del draft. Ojito, porque Darren Peterson de la Universidad de Kansas, que ha hecho un buen año, aunque un pelín intermitente o irregular por temas físicos, es un jugador con unas herramientas élite, unas herramientas espectaculares, pero tengo que decir, me sorprende que se le vea como proyecto por encima de Ben Simmons o por encima de algún jugador de estos, ¿no? Creo que está un pelín alto, o al menos de Athletic
si no, pues confía mucho en lo que puede ser. Sí que es cierto que tiene unas herramientas élite, una, una facilidad para anotar insultante, pero yo creo por delante de Ben Simmons como prospecto, al menos entrando a la liga, no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, es buenísimo Darren Peterson, veremos dónde acaba cayendo el 23 de junio. Número 7, Cam Buther. Wow. No, esto no te lo compro, ¿eh? Yo Cam Buther por delante de... Es que Cam Buther está por delante de Tatum. Es una pregunta que os suelto a vosotros en comentarios. ¿Cam Buther está por delante de Chet Holmgren? ¿O de Ben Simmons? De Ben Simmons no lo creo. ¿Y por delante de Darren Peterson? Esa es otra pregunta. Como prospecto. Ha hecho un año espectacular. Un año buenísimo. Va a llegar a la NBA y va a tener un impacto inmediato. Pero como prospecto, como posibilidad, como proyecto de jugador, yo creo que es menos que bastantes de los que hemos visto en esta lista. Número 6, Shady Bansa. Pues mira, se los han querido sacar a todos de encima y ordenarlos así, mojándose por el draft, pero no con los otros y mezclando con los otros jugadores. Nos ponen a Ivansa como gran proyecto de este próximo draft de 2026, lo entiendo. La verdad, estoy de acuerdo aquí con The Athletic, pero bueno, para mí Darren Peterson estaría por delante de Buther seguramente. Pero bueno, Divansa es el proyecto número 1. Me canso de hablar de él ya porque hablamos cada día de él. Tenéis un vídeo subido ayer en el canal donde hablamos exclusivamente de él, de cómo es, de cómo juega, de quién es, de cómo llega a la liga, de sus fortalezas, debilidades, comparaciones en NBA. Y me jode mucho porque los vídeos que más curro le hago, o prácticamente más horas dedico, son los que van peor. El de bases del draft. Y ya veréis cómo este de proyectos, que también es muy chulo y es muy intrigante, pero no tiene tanta preparación detrás, irá mejor. Pero bueno, id a verlo si estáis aquí viendo esto porque es un videazo. Vamos con el top 5, venga. Empezamos el top 5 con Karl Anthony Towns, el primer big tirador, ¿no? Un gran tirador que venía además de la Universidad de Kentucky. Bueno, es del draft de 2015, Karl Anthony Towns, pick 1 clarísimo. Y se ha hecho con el anillo este año, por fin, después de lucharlo tantos años. Sí, la verdad que como proyecto Karl Anthony Towns llegaba como para ser un pívot generacional. No lo ha acabado siendo porque al final tiene unas debilidades también claras que sí. Bien es cierto que este año se han tapado bastante en playoffs, siguen estando allí, pero este año los Knicks, el MVP ha sido Branson, pero los Knicks no ganan sin Karl Anthony Towns y lo que le ha hecho en el Game 1, sobre todo marcando territorio ya con Víctor Wembanyama, lo que no pudo hacer Chet Holmgren, lo que hizo en ciertos momentos a Isaiah Hartenstein, lo que no pudieron hacer muchos, pues Karl Anthony Towns lo ha hecho en cierta medida, aunque creo que también Wembanyama ha sido un poco más él solo mentalmente que se ha ido, que también, pero bueno, Karl Anthony Towns sobre todo, si hablamos como proyecto, venía de Kentucky con un nombre espectacular. Top número 4, Cade Cunningham, pick número 1 del draft de 2020 y lo entiendo porque ya llegaba así desde Montverde, ¿no? Desde el high school. Ese equipazo que tenían en Montverde. Muchos os acordaréis del equipo de Montverde de Cooper Flag, de McNeely, de todos estos jugadores, pero es que el de Cunningham, la duda es si es mejor, ¿no? Ese equipo es también espectacular, ¿no? Pero bueno, además tuvo una buena temporada en los Oklahoma Sooners, creo que se llama la universidad, y yo estoy encantado y enamorado de Cade Cunningham desde que entró a la NBA, ¿no? Me jodieron sus primeros años, la verdad, que no compitieron prácticamente nada, por no decir, bueno, prácticamente no compitieron nada, de hecho, hasta se perdió partidos, no tuvieron suerte además con los picks en el draft, con el 5, con Ivy, con Ausar Thompson. Con Ausar Thompson, no, bueno, con Ausar la dieron justamente en el 5, ¿no? Pero con Ron Holland también en el 5. Ivy fue 4, creo, sí. Pero bueno, no tuvieron suerte, siendo un equipo muy malo, no les tocó otro pick 1, pero bueno, tener la suerte de tener ya a Cade Cunningham en tu equipo, creo que solo lo puedes decir tú y hay pocos guards a su altura. Así que veremos lo que acaban siendo, pero Cade Cunningham ya es una realidad en la NBA y va a estar en los quintetos All NBA los próximos 5, 6, 7, 8 años y hasta que él quiera.
Vamos con el top 3. Top 3. No es Barrett, no es tampoco... no me sale el nombre ahora. Ostras. Bueno, es Zion Williamson, ¿no? Me sorprende ver a Zion en el 3. Porque yo creo que el cartel con el que llegó no se ha visto en la vida. Aunque entiendo los... Bueno, un nombre lo entiendo, el que estará por delante, que es imposible mirar para otro lado. Pero yo creo que si el top 2 es el que yo creo que va a ser top 2, Zion por prospecto de jugador podría estar por delante, no por prospecto de perfil o por cómo jugaban, sino por todo lo que se proyectó en Zion, todo lo que se habló de Zion, todo lo que se vio ese año en Duke. Aquí tenemos la imagen con la famosa zapatilla de Nike que rompió. Por cierto, le mando un abrazo aquí a Jean Díaz, a un amigo mío de la universidad, que hicimos un trabajo justo sobre esto, sobre Nike cuando rompió la zapatilla. Pero bueno, Zion llegó con una expectación a la liga nunca antes vista o que no se veía desde hacía muchos años, y entiendo que esté en este top 3. Por cierto, mencionar también a R.J. Barrett. Yo confiaba mucho en Barrett y creo que es un jugador que también llega con buen cartel, aunque entiendo que no esté en este top 20. El top número 2, imagino... por cierto, vaya clase del draft, la del 2019. Zion y Ja Morant. Vaya añito. Pues sí, Cooper Flag. No podía ser otro. Ya sabemos todos quién va a ser el 1, pero entiendo que Cooper Flag es un mejor jugador, más completo y más de todo. Pero yo creo que el ruido que hizo Zion como proyecto de jugador o prospecto sí que podría estar por delante, incluso. Al final Cooper Flag es una realidad ya. Tengo muchas ganas de ver su próxima temporada, su segunda temporada tras ganar el Rookie del Año en la NBA. Y bueno, la temporada que hizo en Duke fue muy buena, aunque se dice que la de Cameron Boozer ha sido mejor, pero es que Cooper Flag es un jugador que va a ser generacional y es buenísimo. Y en el 1 creo que estaremos todos pensando en Víctor Wembanyama, no podía ser otro. Aquí lo vemos, por cierto, jugando con Bilal Coulibaly, que muchos de vosotros no sabréis que jugó con Coulibaly en los Match 92, porque Coulibaly creo que era sub-21, sub-22 o sub-20 y subía o algo así a jugar. De hecho, el año de Coulibaly poca gente se esperaba que se presentara al draft. Todo el mundo se pensaba que se quedaría un añito más por allí o yendo a la NCAA. Pero bueno, qué decir de Wembanyama, ¿no? Es una realidad desde que entró a la liga. Este año es la consagración llegando a las finales, y aunque no las hayan ganado, creo que estamos todos de acuerdo en que va a ser un jugador que puede ganar, ¿qué? 15 defensores del año si quiere. Es que siempre que esté en pista y juegue los 60 partidos que requieren, va a ser el mejor defensor de la NBA. Es que no hay ninguna duda. No hay absolutamente ninguna duda, ¿no? Más allá de eso, bueno, este año ha habido actitudes de Wembanyama que no han molado mucho, no entiendo cosas que ha hecho, el salto de Anunoby, el poner el pie debajo de Branson, hay cosas. Yo sobre todo me quedo con el no dar la mano al final de las finales. Creo que ese respeto, no sé, a mí me pareció raro tal como lo vi, además chocándose con Sochan, que eran compañeros de equipo. Pero bueno, entiendo, Wembanyama el 1 indiscutible tiene que ser este prospecto, sin ningún tipo de dudas. Es el prospecto de jugador más único que se ha visto en la historia de la NBA seguramente, y más intrigante, ¿no? Aquí os comparto la lista de Athletic, ese top 20 que ha hecho desde 2015. Creo que encaja bastante bien, creo que es bastante correcta. Y ahora me tenéis que decir vosotros por comentarios si estáis de acuerdo, qué cosas cambiaríais, qué cosas os han gustado, cuáles no. A mí me sorprende sobre todo el Caleb Wilson 18, creo que Cameron Boozer 7 es un poco alto, que esté por delante de Ben Simmons o Darren Peterson o Doncic incluso, ¿no? Pero bueno, me ha gustado bastante, creo que es un vídeo distinto, un vídeo especial que ahora os toca a vosotros. Os quiero leer en comentarios, quiero saber vuestra opinión. Como siempre, recuerdo que os podéis suscribir al canal, que a mí me ayuda un montón, y nos vemos en próximos vídeos. Chao, gente.